Qué gusto, qué alegría, qué inmensa bendición estar juntos con ustedes, abriendo la palabra de Dios y recibiendo toda la riqueza que Dios tiene para nosotros a través de ella. ¿Qué tal a veces los días cuando sentimos que trabajar para Dios no es fácil? ¿Alguna vez te ha pasado? Pues de eso se trató el estudio de esta semana, la lección número 3, que tiene por título Un comienzo difícil. Y hoy en día hay muchas personas que creen o llegan a creer que seguir los planes o los caminos de Dios es muy fácil. Y también se debe a que algunas personas o algunas organizaciones religiosas, con el objetivo de llamar la atención para que muchas personas acepten como sus verdades o se hagan parte de esas comunidades, le dicen a las personas que si buscan a Dios, eso les va a garantizar abundancia de bienes materiales y que la vida de ese momento en adelante estará llena solamente de cosas buenas. Pero cuando tú y yo miramos la Biblia y miramos la historia de los hombres y mujeres que se han dedicado para servir a Dios a lo largo de la historia, vamos a ver algo que es muy particular, y es que comúnmente aceptar el llamado de Dios para hacer su voluntad va a hacer que nosotros seamos llamados o seamos enfrentados a fuertes desafíos y a dificultades. Es más, puede llevarnos a algunos momentos donde pueden llegar a surgir preguntas acerca de las cuales no sea muy fácil encontrar respuestas en este mundo, y algunas de las cuales solamente tendrán respuesta cuando estemos en el cielo. Pero te digo algo, si nos mantenemos fieles a Dios y perseveramos, Dios va a proveer la solución en el momento correcto y según su criterio. Puede que su voluntad sea contraria a las nuestras y también a nuestras expectativas, pero debemos aprender a confiar en Él en absolutamente todo. Uno de los temas de esta semana era ¿quién es el Señor? Luego de la lucha personal que tiene Moisés para aceptar el llamado de Dios, una de las primeras acciones o cosas que hace es ir frente a Faraón en Egipto. Uno podría llegar a pensar que luego de haber aceptado la misión de parte de Dios, pues sería fácil el cumplimiento. Pero vamos a ver la primera respuesta de Faraón ante la petición de Moisés, que pues realmente era el mensaje de Dios por medio de Moisés, para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Éxodo 5:2 nos deja ver la respuesta de Faraón. Dice allí, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Saben que esta expresión que genera aquí Faraón es la expresión de muchas personas a veces cuando tienen dinero, cuando están llenos de posesiones, se preguntan, ¿quién es Dios? A veces esta respuesta de Faraón de quién es Dios no la hace con la intención de intentar conocer quién era Dios, sino es una expresión altiva para mostrar que desde el parecer de él, o Dios era muy pequeño o no existía. Algo que sucede cuando a veces Dios nos rodea de sus bendiciones. Nos olvidamos de Él. Hay gente a veces que tiene esa actitud de olvidarse de Dios o de atacar a Dios o de negar la existencia de Dios. Esta misma actitud ha sido manifestada por muchas personas a lo largo de la historia. Y es una actitud que puede ser peligrosa y triste. Triste porque mira lo que nos dice la Biblia en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, perdernos del privilegio de conocer a Dios es perdernos el gozo de la vida eterna, de la paz, de la bendición, del regalo que Dios tiene para nosotros. Otra parte de la respuesta de Faraón es, tampoco dejaré ir a Israel. Lo que deja ver aquí o refuerza esa actitud de rebelión hacia Dios y hacia los planes que Dios tenía para con sus hijos. Esto hace que para muchos teólogos se coloque a Egipto como un símbolo de un poder que se opone a Dios y trata de negarlo. Algo muy similar a lo que se presentó en Francia durante la época de la Revolución Francesa, allí donde estaba el tema de la razón sobre la palabra de Dios. Para la cultura egipcia, el faraón era un dios o un hijo de los dioses. Al mirar bien la palabra de Dios, de todas las naciones que se mencionan en la Biblia, fue Egipto la que con más osadía, o este faraón, negó la existencia del Dios vivo y resistió su voluntad a los planes de Dios. Ningún rey se atrevió jamás a rebelarse de una manera tan osada y tan altanera contra la autoridad del cielo como lo hizo este faraón de Egipto. Pero vemos que Dios apeló a Faraón
para que dejara ir a su pueblo y obró bondadosamente en el corazón de este faraón para que colaborara con el plan divino. Sabemos todos aquí, con todo lo que vimos, que Dios hizo todo lo posible, no solamente para anunciar a Faraón la libertad de Israel, sino para también salvar a Faraón, para que conociera el poder de él, para que Faraón cambiara su actitud. Pero algo que Dios nunca podrá hacer es forzar nuestra voluntad, y no forzó la voluntad de Faraón. Esto, mis queridos, nos permite ver cómo Dios siempre hace todo lo que sea posible para salvar a las personas. Es su mayor deseo que se arrepientan para que puedan vivir, y cuando hablamos de todas las personas, es incluso algunas, como Faraón, que se empeñan en negar a Dios o en tratar de ser rebeldes a Él. Dios siempre hará algo para tratar de salvarlos. Un comienzo difícil. Moisés percibía lo delicado y complejo de la misión que le había sido dada por Dios, y posiblemente era una de las razones por las cuales él se negó al inicio tanto. Pero todavía estaba muy lejos de alcanzar a comprender la magnitud de lo que debía enfrentarse muy pronto. Antes de presentarse ante Faraón, Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos y al pueblo de Israel. Les compartieron las palabras que habían recibido de Dios e hicieron ante ellos algunas señales sobrenaturales de origen divino. De manera completa quedó evidencia de eso. Todo esto hizo que Israel se llenara de esperanza, creyera fuertemente que el Señor lo liberaría de la esclavitud y la opresión en la que estaban. Como resultado de esto, adoraron al Señor y las expectativas se volvieron muy grandes. El Señor liberaría por fin a su pueblo de la esclavitud egipcia. Luego de que Moisés presenta al rey de Egipto las exigencias de Dios, las cosas se empeoraron para los israelitas. El sufrimiento aumentó, ahora les colocaron a hacer más trabajo, más difícil su tarea, porque pensaban que estaban pidiendo libertad porque estaban muy ociosos o sin trabajo. Se colocó mucho más fuerte y se hizo una demanda más alta de su trabajo. Se hizo más pesado. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza. Y entonces esto hizo que su condición ahora se volviera más difícil de lo que era antes. En consecuencia a esto, los líderes del pueblo ya no estaban contentos. Recordemos que en ese momento dijimos que estaban llenos de esperanza al recibir la palabra de Dios. Pero ahora, al enfrentar la nueva situación, la respuesta de Faraón y sus capataces y el trato que estaban recibiendo, entonces estos se enfrentaron ahora con Moisés y con Aarón. Y fue un enfrentamiento muy fuerte. Ese enfrentamiento presagiaba el tipo de conflicto que Moisés tendría con el propio pueblo también años más adelante. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Empezamos a buscar a Dios y cuando alguna vez surge alguna dificultad, podemos llegar a dudar, a rebelarnos. Hay muchas personas a veces que dicen, ay, no sé qué pasó antes de buscar a Dios, parecía que todo estaba más fácil. Te digo algo, cuando a veces estamos sin Dios, el enemigo no nos ataca porque ya nos tiene perdidos en sus manos. Pero cuando estamos con Dios, Él hace muchas cosas para alejarnos de Dios. Éxodo 5, 21 al 23 nos dice, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros, esa fue la expresión del pueblo, y juzgue Dios, pues si nos habéis hecho ahora abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Era lo que ellos sentían. Ahora están más enojados, ahora está más complicada nuestra situación, ahora estamos a punto de morir. Moisés y Aarón no solo debían ahora lidiar con la rebeldía de los egipcios, sino tuvieron ahora que lidiar también con una situación compleja frente al propio pueblo de Dios. Esto nos muestra que ser líder para Dios no es una tarea de gran responsabilidad únicamente, sino que adicional a esa gran responsabilidad es una tarea que no es nada fácil, pero cuando Dios te llama, Dios te va a acompañar y no debemos dudar en cumplir los designios divinos. El divino yo era otro tema interesante que abordamos y que trabajamos esta semana. Esta situación que tienen que enfrentar allí Moisés y Aarón hace que el mismo Moisés presente su queja delante de Dios. Y eso quedó registrado en Éxodo 5, 22 y 23, donde dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Aquí vemos entonces a Moisés diciendo, Señor, me mandaste, pero ¿para qué me has enviado? Acepté la misión, pero ahora la cosa se volvió más compleja, no solo para mí, sino para el pueblo, Señor. ¿Cuántas veces a veces nos sentimos situaciones así? Pero, ¿sabes? Debemos ser con Dios abiertos, honestos. Dios nos escucha. Dios se goza en que abramos nuestro corazón de manera clara y completa para Él. Aquí también vamos a ver
una respuesta clara y contundente de parte de Dios a Moisés. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ante una situación tan compleja entre el pueblo y en el mismo corazón de Moisés, Dios da una respuesta, como siempre lo hará, contundente, llena de esperanza. Luego de esto se nos muestra que ya Dios no solamente estaría hablando, ahora llegó el momento de la intervención, del actuar de Dios de manera poderosa en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos que son pertinentes que el pueblo tenga en mente y su fe se pueda llenar de fortaleza, se pueda empoderar esa fe, se pueda ver acrecentada. Lo primero que les dice es, yo soy el Señor. Luego les dice, me aparecí a los patriarcas. También les dice, establecí mi pacto con ellos. También les dice luego, yo he prometido darles la tierra de Canaán. Y también les dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Notemos aquí algo interesante, la repetición del yo aplicado a Dios. Allí dice, yo, el Señor tu Dios, he hecho tal cosa y con esto Dios, cada yo hice, yo me presenté, yo aparecí, yo les daré la tierra. Dios quería dejar claro que podían confiar en Él. Al mirar todo lo que había hecho, al mirar el cumplimiento de sus promesas, ellos podrían ir seguros y avanzar de la mano de Dios, aún en medio de las grandes dificultades que estaban enfrentando. Dios rememoró sus promesas a los patriarcas y les aseguró que cumpliría su pacto. Y Dios cumplirá cada promesa también en tu vida. Nunca te olvides de eso. El Señor ahora proclama solemnemente que hará 4 cosas por Israel. Y les recuerda también y lo va a hacer porque Él es su Dios poderoso y un Dios viviente. Lo primero que les dice es, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. En segunda instancia les dice, voy a liberarlos de su esclavitud. Por tercero les dice, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Verían portentos de parte de Dios. Y lo cuarto les dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Eso está en Éxodo 6, 6 y 7. Estas 4 acciones divinas aseguran y restablecen su relación con su pueblo, y eso es lo que está buscando Dios. Dios aquí es el sujeto de todas las actividades, es como el accionar de todas ellas. Y los israelitas son ahora los destinatarios de todos esos beneficios de su gracia maravillosa. Dios ofrece estos dones gratuitamente a ellos por amor y también esos dones son para ti y para mí. Lo hizo Dios entonces en favor de ellos y tengo una buena noticia. Dios también hoy lo puede hacer en tu vida. No importa la situación que estés enfrentando, Dios tiene gran poder para actuar a tu favor. A continuación, por primera vez el libro de Éxodo, allí el Señor proclama que ustedes los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Antes el Señor declara que conocía la opresión y el sufrimiento del pueblo, pero ahora le está diciendo que ellos conocerían quién era Él. O sea, estaba por manifestarse de manera portentosa en favor de sus hijos. Otro de los temas interesantes de esta semana era labios incircuncisos. Moisés le habla al pueblo y ahora el pueblo no lo escucha debido a la situación, a la desesperación, a los duros trabajos que debían enfrentar como resultado de la respuesta de Faraón a la orden de Dios. Y ojo, una orden de Dios por medio de Moisés. Éxodo 6, 10 al 13 dice, y habló Jehová entonces a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Vuelve a aparecer una excusa de parte de Moisés. En medio de esa situación tan compleja y la lucha interna de Moisés, él expresa una vez más diciendo, Señor, no puedo, no soy capaz de hablar. Los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor, sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quienes había asegurado que Dios intervendría para cumplir lo prometido. Ellos estaban perdiendo el ánimo, la esperanza, algo tan triste por cuanto era la primera ocasión en que habían tenido una esperanza fundada en la liberación y una esperanza con fundamento seguro. ¿Quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho o abandonado por Dios? Puede ser que no solamente lo hayas experimentado, puede ser que lo estés viviendo ahora. Moisés también estaba en un momento difícil, se sentía incapaz. Pero en estos momentos debemos recordar lo que nos dice Éxodo 6:7. Los haré mi pueblo, seré su Dios. Aquí podemos ver la forma tan cercana en que Dios desea
estar al lado de nosotros. Nos quiere recordar que Él está justo al lado nuestro para ser nuestro poderoso y viviente Dios en nuestra vida. Y otro punto de esta semana era como Dios para Faraón. En su gran bondad, Dios hace que Aarón ayude a Moisés. En medio de ese momento difícil, Dios le dice: tranquilo, tú vas a ser para Faraón como si fueras Dios y Moisés será tu profeta. Y entonces aquí lo que está diciendo Dios es que para esa situación de Moisés, Dios tenía una solución. Públicamente, Aarón era el que hablaría ante Faraón. Moisés desempeñaría ese papel como si fuera un intermediario entre Dios y el rey egipcio. Aarón sería su profeta. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios. Es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios a su pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y este con el faraón, es la forma en que Dios se comunica con un profeta, quien luego de recibir el mensaje va y lo proclama al pueblo, ya sea de forma verbal o en otras formas, como por ejemplo, frecuentemente mediante el registro escrito de este mensaje recibido, como lo es la palabra de Dios con los libros proféticos para nosotros. Dios también explica a Moisés lo que puede esperar de los encuentros con el faraón. Le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado y le recalca por segunda vez que el faraón será muy terco y que va a endurecer su corazón. Sin embargo, el resultado será positivo, ya que sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Eso dice Éxodo 7:5. Es decir, Dios sería glorificado incluso en medio de esa gran dificultad. Para resumir, podemos decir, aunque muchos traten de ignorar a Dios o despreciarlo, Él es soberano y llegado el momento va a manifestar su gloria. También podemos decir que Dios siempre va a buscar la forma de salvar a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes a su voz. Las acciones de Dios en el pasado son una gran base para confiar hoy en su palabra de forma segura. Y a pesar de los desafíos que debamos enfrentar hoy en el servicio a Dios, Él nos asegura la victoria y nos deja claro que si nos dejamos guiar por Él, estaremos seguros. Así que te invito a confiar en Dios, a entregarte a su servicio y también te invito a que compartas este contenido con tus familiares y amigos. Déjame orar por ti. Buen Dios, no sé qué situación está enfrentando cada persona que ve y escucha este contenido, pero sé que tú te puedes manifestar de forma poderosa como lo hiciste con Israel. Padre bendito, confiamos en tu amor, manténnos fieles y que tu gloria se manifieste en nosotros. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Un abrazo grande, Dios te bendiga y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.